Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Mariana Elizabeth Estrada Alquicira. A mí me tocó exponer la estrategia número 5, que lleva por título Evita las trampas del pensamiento grupal. Dentro de esta estrategia, como primer punto, tenemos una estrategia de mando y control, en donde nos especifica qué es lo que podemos obtener si somos líderes que no dan a expresar adecuadamente sus ideas de dos formas. La primera dice que si nosotros lo expresamos demasiado enérgicos o demasiado autoritarios, como controladores, o ¿cómo se puede decir? Como dictador, entre comillas, dictador, las personas pueden tomarlo a mal, creyendo que somos malas personas, que no sabemos dirigir, y provocando unas pequeñas rebeliones dentro de los integrantes de nuestro equipo de trabajo. La segunda dice que si nosotros expresamos adecuadamente nuestras ideas, nuestras estrategias, pero lo hacemos de una forma demasiado tranquila, sin energía, como con un semblante frío, sin expresar ese deseo de conseguirlo o inspiración hacia el resto del equipo, ellos lo podrían tomar a la ligera y decir, pues es un gran plan, ¿no? Pero supongo que no ha de ser como que le importe que lo hagamos demasiado pronto, porque así lo expresó. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros lo expresemos, es que el resto del equipo va a interpretar lo que nosotros digamos. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte. También hay que tomar la opinión, pedir opiniones y tratar de integrarlas dentro de nuestras ideas, pero no tanto, porque sería como que permitir que el resto del equipo te quite el mando de lo que estás planteando, y eso ya no sería como que tú como líder estás imponiendo ya como la cabeza del equipo. Estarían cambiando todo lo que haces, quitándote ese puesto de jefe, líder, como se le quiera llamar. Dentro de esta estrategia encontré dos historias, y de esas dos voy a tomar una nada más como ejemplo que me llamó mucho la atención, que se llama Control Remoto. Esta historia nos habla de los años de la Segunda Guerra Mundial, para ser específicos, a principios de la Segunda Guerra Mundial. Nos dice que en 1930 un general llamado George Marshall, del ejército de los Estados Unidos, se percató de que el ejército estadounidense no estaba actualizado tanto en armamento como en conocimientos. Estaba integrado el ejército, más que nada el departamento de guerra, de muchos veteranos que eran necios, por decirlo así, necios, egoístas, que únicamente hacían o llevaban a cabo sus actividades de sus puestos de mando con el objetivo de ascender o de salir adelante ellos mismos. Este Marshall vio el departamento de guerra, o más bien el ejército, como estancado, porque no veía que hubiera un avance. Entonces le preocupó, y al ver esto habló con el presidente de ese entonces, Franklin Roosevelt, y le propuso pues que se buscara la forma de actualizar el ejército en todos sus aspectos, reemplazar a las personas que no aportaran un avance para el ejército del país, y reemplazarla por personas que pudieran sacar adelante todo esto. Posterior, unos 9 años después, en 1939, el presidente Roosevelt se dio cuenta de que tarde o temprano tendrían que participar sí o sí, apoyando a Europa en esta Segunda Guerra Mundial. Fue entonces que su cabeza hizo clic y se acordó de lo que dijo Marshall, de lo que le había comentado Marshall, que se necesitaba actualizar el ejército, tanto armas, equipo, personal, conocimiento.
Y fue entonces que se dio a la tarea de investigar y seleccionar a la persona indicada para nombrarlo jefe del Estado Mayor y que llevara a cabo esta tediosa tarea de cambiar todo en el ejército. Entonces, tras muchas investigaciones, algunos comentarios y de acuerdo a su, ¿cómo se puede decir?, a lo que él creía correcto, escogió al general Marshall para jefe del Estado Mayor, para que dirigiera el Departamento de Guerra. Confiaba plenamente en su experiencia, en su experiencia en, ¿cómo se puede decir? Como en formación, su experiencia en formación, ya que en 1929 el general George Marshall ayudó en el estado de Georgia a formar a los próximos soldados que iban a entrar al ejército para, ahora sí que, formarlos tanto en conocimiento como en lo físico, para que pudieran ser unos buenos soldados. Fue entonces que Roosevelt seleccionó a Marshall como su jefe del Estado Mayor. Una vez que Marshall ingresó al Departamento de Guerra, se dio cuenta de que, en efecto, era un desastre. Era un total desastre. Los veteranos que se encontraban ahí no creían en él. Decían que como alguien joven, entre comillas, porque ya era una persona mayor, iba a sacar adelante, iba a hacer todo el cambio del ejército así, como si nada. ¿Cómo era posible, cómo iba a ser posible que una sola persona, un solo hombre, cambiara el pensamiento de todo un ejército, de miles o casi millones de personas, de soldados? Pero pues, como nada más pensaban para ellos, eso es lo que dijeron y creían o pensaban. Pero pues vaya sorpresa la que se llevaron después, ¿no? Una vez que Marshall estuvo dentro de este departamento de guerra, empezó a hacer cambios. Todos esos generales y comandantes que ya llevaban tiempo ahí, que no aportaban nada para la actualización del ejército, los sacó. Y una vez que los sacó, los reemplazó por jóvenes que tenían los mismos ideales que él. ¿Y quién eran estos jóvenes? Pues nada más y nada menos que los jóvenes que instituyó él, que ayudó a su formación, a su educación años atrás. Todos esos protégés, le llamaba él, o protegidos, no sé exactamente si sea del inglés o del francés, pero protégés significa protegidos, los puso en puntos estratégicos en las áreas en las que los necesitaba. Y los puso porque sabía que ellos los iban a ayudar a salir adelante. Dentro de ellos había un protégé que seleccionó como su mano derecha. Se llamaba Eisenhower. Eisenhower era casi como su clon, por decirlo así, pero la única diferencia de que, a pesar de que tenían los mismos ideales y sabía que le iban a ayudarlos a sacar adelante y cambiar el pensamiento del ejército, sabía que podían pensar por ellos mismos, y es por eso que lo seleccionó. Pero la prueba más dura para Eisenhower fue que le prometió un puesto muy alto dentro de un pelotón importante y lo puso a prueba. Lo puso a prueba aproximadamente como 10, 11 años para ver si realmente era paciente y era la persona que él creía y se merecía el puesto. Y una vez que demostró que se lo merecía, Marshall nombró a Eisenhower el comandante del teatro europeo en un pelotón en África. Su primera batalla que tuvo Eisenhower no la ganó, y fue a partir de ahí que los soldados empezaron a hablar que cómo era posible que un nuevo jefe nombrara a una persona joven para dirigir ese pelotón si no ganaron, no lo llevaron a nada.
¿Y qué hizo Marshall? Marshall, en lugar de hacer caso a las críticas, a las opiniones de que deberían cambiarlo, necesitamos a alguien con experiencia y así, lo único que hizo fue, le dijo a Eisenhower, ven acá, mira, no hagas caso, yo sé que tú puedes lograrlo, por eso te puse en ese lugar. Lo único que tienes que hacer, mira, selecciona igual, haz lo mismo que yo, busca proteges de tu confianza y colócalos en los puntos estratégicos que tú consideres y vas a ver cómo vamos a poder seguir. Y sí, Eisenhower le dijo qué personas eran de su confianza, Marshall le dio banderín verde, adelante, puedes colocarlo. Y fue entonces que una vez que Marshall colocó sus proteges y Eisenhower colocó los suyos, empezó a cambiar todo el pensamiento de un ejército se cambió de la nada, así, como si nada. ¿Por qué? Porque supieron sacar a las personas que no les aportaban nada y que simplemente estancaban, obstruían ahora sí que las órdenes, las vías de comunicación y no ayudaban a salir adelante. Y una vez que se colocaron a las personas adecuadas, se pudo salir adelante mucho más pronto. De 60 asistentes que tenía Marshall, los redujo a 6. Si así 60 asistentes no ayudaban a salir adelante, ¿cómo es posible que un hombre con 6 hombres pudiera cambiar por completo el pensamiento de un ejército? Es ahí cuando los veteranos, pues aún dijeron, aún con su necedad, no se creían, decían, ¿cómo es posible que este hombre que no tiene experiencia pueda cambiar el pensamiento de un ejército? ¿Por qué? Porque Marshall, el jefe Marshall, era una persona que sabía expresar lo que necesitaba. Nunca fue demasiado autoritario, ni estricto, ni elevaba la voz al momento de expresar sus deseos, de lo que él necesitaba que hicieran los demás para poder salir adelante como uno solo, para que todo el ejército llevara a la victoria al país. Y lo que hacía era expresar sus ideas con ese deseo de alcanzar lo que necesitan y con una inspiración que hacía que contagiara a los demás. Y cuando algo no le parecía, no era de elevar la voz o decía, no, es que está mal, es que no lo hiciste bien, sino que cuando algo no le parecía, por decirlo, en sus reportes de batallas que le llevaban, simplemente si no le interesaba, se relajaba y desviaba la mirada, como diciendo, no sé de lo que me estás hablando, eso no me sirve, busca otra cosa. Por miedo a esto era que los demás daban todo de sí, explotaban lo que pudieron para llevar buenos reportes y llevar buenas propuestas para que el general Marshall los aprobara y evitar como que a veces decía ahí que les causaba risa, que simplemente los ignoraba o empezaba a hacer ruidos cuando se aburría. Pero después hacían como que un clic de, tiene razón. Leían y no, pues esto no cuadra. Y ese es un claro ejemplo de esta estrategia. El general Marshall simplemente lo considero como que un gran ejemplo a seguir para esta estrategia que se llama evita las trampas del pensamiento grupal. Y quiero finalizar con 2 frases. La primera es, todo ejército es como un caballo, en tanto que refleja el temple y espíritu de su jinete. Si hay ansiedad e incertidumbre, se transmitirá por las riendas y el caballo se sentirá ansioso e inquieto. Una frase del coronel John W. Thomason. Y la segunda dice, porque como son los jefes, así, por regla general, serán los hombres bajo sus órdenes. Frase de Xenofón. Y con esto finalizo mi exposición. Gracias.